En esta sesión pregrabada vamos a considerar el primer modelo cuantomecánico, de hecho el más sencillo que se puede encontrar, en el que aplicaremos todos los conceptos que hemos visto hasta el momento de mecánica cuántica. Como vimos en clase, la cantidad matemática importante en la mecánica cuántica es la función de onda. La función de onda, como vimos, depende de la posición de la partícula y depende del tiempo. Ya vimos anteriormente cómo interpretar esa función de onda, con lo que mencionamos en el término de cómo definirla. Ahora entonces vamos a ver cómo se obtiene en sentido ya práctico. Vimos también en la clase que la función de onda cuántica se obtiene mediante la solución de una ecuación diferencial llamada la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Resulta que para casos en los que la energía potencial no depende del tiempo, la solución de esa ecuación se obtiene mediante la solución de una ecuación más sencilla llamada la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo o ESID. Ya cuando uno resuelve ese ESID, el resultado de esa solución son las funciones de onda cuánticas independientes del tiempo o la parte espacial de la función de onda y las energías. Con eso se construye la solución particular de la ESDT que se llama estado estacionario. Ahora entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos si ya queremos analizar un fenómeno de interés? ¿Cómo formulamos y cómo resolvemos ese SID? Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Lo primero es, por supuesto, identificar el fenómeno químico de interés. Ya una vez lo tenemos, lo que realizamos es buscamos o construimos un modelo que describa ese fenómeno químico. Ese modelo va a ser un modelo matemático que va a estar dado en términos de una energía potencial, que para nuestro caso pues va a ser independiente del tiempo. Ya una vez tenemos esa energía potencial independiente del tiempo, definimos las condiciones de frontera que deben tener las funciones de onda espaciales, solución del ESID. Y procedemos a resolver la ESID con los métodos típicos que se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales. Estos métodos suelen ser analíticos si hay una solución exacta de la ecuación diferencial, lo cual vemos que en realidad, vamos a ver que en realidad son pocos los casos que se pueden resolver así, pero también se pueden obtener soluciones aproximadas. Esas soluciones aproximadas se pueden obtener bien sea mediante métodos numéricos o también en algunos casos mediante aproximaciones de funciones, como veremos más adelante. Pero típicamente son métodos numéricos para obtener esas soluciones aproximadas. Bueno, entonces el sistema que les mencioné que vamos a tratar, donde vamos a aplicar toda esta metodología para obtener la función de onda cuántica, pues va a ser el modelo de partícula en una caja unidimensional, en que en últimas entonces vamos a tener esa motivación, ¿sí? Mediante este modelo cuantomecánico simple, ¿sí? Vamos entonces a ser capaces de construir la función de onda y también vamos a ver que seremos capaces de explicar ciertos fenómenos químicos. El fenómeno químico de interés que vamos a estudiar mediante este modelo de partícula en una caja unidimensional es el espectro ultravioleta visible de una molécula específica. Eso es una molécula tipo polieno conjugado cuasi lineal, ¿sí? Un ejemplo de ese tipo de molécula es el butadieno, el 1,3-butadieno, como lo tenemos acá. Es una molécula orgánica, ¿sí? Que tiene que consiste de una cadena de átomos de carbono, ¿sí? En este caso 4, porque es el butadieno, y tenemos enlaces dobles y simples alternados. Si nosotros sometemos una muestra
de este compuesto a luz ultravioleta en el rango del espectro electromagnético del ultravioleta visible, se obtiene esto. Se obtiene un pico, ¿sí? A una longitud de onda dada, y a eso se le llama espectro. Más adelante vamos a ver cómo es que en realidad se obtiene este pico. Resulta que el modelo de partícula en una caja unidimensional nos va a servir para describir ciertos electrones en esta molécula. Esos electrones se denominan electrones pi y tienen la característica de que están deslocalizados a lo largo de la cadena de los átomos de carbono, ¿sí? Aquí podemos ver en estos dibujos, ¿sí? De alguna manera esa representación de cómo se deslocalizan esos electrones, ¿sí? Que en principio son aportados por los átomos de carbono, ¿sí? Bueno, entonces el modelo en qué consiste. Vamos a tener una partícula de masa m, por ejemplo, para el caso de nuestro interés, pues va a ser el electrón, ¿sí? Pero puede ser también otra partícula dependiendo de qué fenómeno estemos interesados. Resulta que esa partícula se va a mover libremente en un intervalo X, porque pues va a ser un sistema unidimensional. Ese intervalo en X va a tener una longitud L, ¿sí? Eso significa que solamente se va a mover allí, ¿sí? No va a poder salirse de ese intervalo. Entonces, para poder confinar la partícula en ese intervalo, lo que se, lo que se hace es utilizar una energía potencial o un potencial de esta forma. Decimos que la energía potencial es infinita si la partícula está por fuera de ese intervalo, es decir, si x es menor o igual a 0 o mayor o igual a L. Y si está dentro del intervalo 0L, vamos a decir que la energía potencial es 0. En realidad la energía potencial uno puede decir que es una constante, pero esa constante uno tiene libertad de decidir qué valor va a tener. Entonces uno escoge el valor de 0 porque va a ser el valor más sencillo en realidad. Gráficamente podemos ver la energía potencial así. Este es un gráfico de X en la abscisa versus el valor de la energía potencial V sub X en la ordenada. Entonces vemos que por fuera del intervalo 0L, la energía potencial es infinita, es decir, es como si tuviésemos unas paredes de altura infinita, ¿sí? Y aquí, entre 0 y L, va a valer 0. Es como si tuviésemos una especie de pozo. Acá, sí. Una especie de pozo donde la partícula se va a mover. Acá. No se puede mover por fuera. Por supuesto, este modelo es ficticio, ya que ningún sistema físico va a tener una energía potencial de esta característica, que tenga un valor de infinito. En el infinito en realidad existe, es en las matemáticas, no es una abstracción en realidad, no, en la realidad el infinito no podemos decir que no lo hay, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fenómenos físicos podemos describir con este modelo? Podemos describir, por ejemplo, esto. Si con nosotros queremos describir el movimiento de un electrón moviéndose a lo largo de un alambre metálico muy fino, ¿sí? Y a su vez muy corto, del orden de nanómetros, por ejemplo. Entonces podemos describir el comportamiento de ese electrón mediante este modelo de partícula en una caja unidimensional. También otro sistema que podemos describir, que está posiblemente un poco más cercano para nosotros los químicos, es describir los electrones que están deslocalizados en cadenas lineales de átomos, ¿sí? Ya, como veremos más adelante, el nivel de sofisticación de los métodos químicos son tan altos, específicamente en la fisicoquímica, que es posible construir cadenas lineales de átomos individuales, ¿sí? Y entonces, puesto que los átomos tienen electrones, entonces dependiendo de cómo se prepare esa cadena lineal, en dónde se prepare,
es posible tener electrones que se mueven o que están deslocalizados a lo largo de esa cadena de átomos. Y por último, el sistema que nos motivó para este modelo de partícula en una caja unidimensional, los electrones pi deslocalizados de una molécula tipo polieno conjugado cuasi lineal, que nos va a servir, como había mencionado, para predecir ese pico que les mostré en el espectro ultravioleta visible de una molécula de este tipo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este modelo? Ya pues definimos la energía potencial, ¿sí? Es decir, ya tenemos nuestro modelo. Ahora lo que vamos a hacer es construir la ESID y resolverla, ¿sí? Resulta que, si ustedes lo notan, la energía potencial está definida a trozos, ¿sí? Dependiendo del intervalo en X, el valor de la energía potencial toma valores diferentes, ¿sí? Entonces, resolver la ICID implica también resolverla a trozos. Aquí tenemos tres intervalos, entonces significa resolver la ICID para cada uno de estos intervalos donde el valor de la energía potencial es específico. Entonces vamos a comenzar con los intervalos 1 y 3, ¿sí? Donde la energía potencial vale infinito. Habíamos visto anteriormente que una de las restricciones que debe tener la función de onda, pues para que sea bien comportada, es que si la energía potencial vale infinito, la función de onda debe valer 0. Por tanto, en este caso, para los intervalos 1 y 3, la función de onda va a ser 0. Ahora vamos al intervalo 2. El intervalo 2 ya tenemos un valor finito de la energía potencial, por tanto la función de onda ya no va a ser 0 y debemos hallarla. ¿Cómo se halla? Mediante la solución del ESID. Entonces primero escribimos la ESID en ese intervalo 2, ¿sí? Ya sabemos entonces cómo es la forma de la ESID. Entonces tenemos esta parte de acá que tiene una segunda derivada con respecto a la posición. Tenemos aquí, tenemos esta cantidad de aquí que es la energía potencial multiplicando la función de onda. Y la suma de estas cantidades es igual a la energía por la función de onda. Entonces, la energía potencial vale 0, por tanto, la ESID me queda de esta manera, ¿sí? Voy a devolverlo porque lo hice un poco rápido. Vale 0, todo esto se cancela, es igual a 0, por tanto me queda que esa cantidad va a ser igual a esta. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora voy a trasladar las constantes que aparecen aquí al otro lado. El 2m que está dividiendo pasa a multiplicar, el h barra al cuadrado pasa a dividir y el signo negativo también pasa. Me queda de esta manera. Y voy a decir que todas estas cantidades, el número 2, la masa m, la energía y la constante de Planck reducida, recuerden que la constante de Planck reducida es h sobre h barra es igual a h sobre 2pi, me va a dar una nueva, voy a decir que esto es una nueva constante, que vamos a decir es k cuadrado, ¿sí? Ya que todas esas cantidades son constantes. Por tanto, la ecuación me queda de esta manera. Es la segunda derivada con respecto a la posición de la función de onda espacial, o la parte espacial, es igual a menos k cuadrado por la función de onda espacial. Condiciones de frontera. Recuerden que para obtener soluciones únicas de una ecuación diferencial se deben definir las condiciones de frontera. Entonces, en este caso, debido a que la función de onda debe ser continua y sabiendo que la función de onda es 0 en los intervalos 1 y 3, obligatoriamente la función de onda debe ser 0 cuando x valga 0 y l, para garantizar la continuidad. Entonces, ya con esta condición de frontera, ya podemos visualizar una solución. Primero, entonces, vemos la forma de la ecuación. Me dice que la segunda derivada de una función con respecto a la posición va a ser proporcional, directamente proporcional, pero con signo negativo, a esa misma función, ¿sí? Entonces,
buscamos dentro de nuestro conjunto de funciones que conocemos, cuál cumpliría con esta característica. Resulta que son las funciones trigonométricas, tipo seno o coseno, ¿sí? Y que cumple con esto, que cuando usted la deriva dos veces, obtiene la misma función, pero con un signo negativo, ¿sí? Bueno, entonces, como no sabemos al principio si va a ser una función seno o coseno, podemos expresar la solución de manera general, así. La función de onda espacial va a ser igual a una función, a la combinación lineal de una función seno y una función coseno, donde A y B son constantes. Lo mismo K, ¿no? También va a ser una constante que no conocemos. Esa constante pues resulta que va a ser esta en realidad, ¿no? ¿Sí? Va a ser la constante K que aparece acá. No es gratuito que utilicemos la misma letra, ¿no? ¿Sí? Pero la constante K depende de la energía que no conocemos. Entonces, en últimas tampoco conocemos K, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos las constantes A, B y K? ¿Sí? Encontramos valores específicos de estas cantidades, ¿sí? Utilizando las condiciones de frontera, ¿sí? Y la condición de normalización de la función de onda. Bueno, entonces vamos a utilizar la primera condición de frontera, que me dice que la función vale 0 cuando x vale 0, ¿sí? Entonces utilizamos la solución general, reemplazamos x por 0, tenemos este resultado aquí. Sabemos que la función seno vale 0 cuando el ángulo vale 0. Entonces nos da este resultado de aquí. Y sabemos que el coseno del ángulo 0 pues da 1. Por tanto, el resultado es que para que la función valga 0, en x igual a 0, ¿sí? Obligatoriamente la constante b debe valer 0, ya que si no valiera 0, aquí me daría un valor diferente de 0, porque el coseno de 0 vale 1, ¿sí? Y esta parte pues ya se había cancelado, ¿no? Entonces, la solución que vamos a obtener, la solución que necesitamos, ya que va a cumplir esta primera condición de frontera, es una función de la forma a por seno de kx. Entonces nos resta hallar a y k. Vamos entonces a hallar la constante k, ¿sí? Entonces apelamos a la segunda condición de frontera. La función evaluada en L, que también debe valer, evaluado en X igual a L, también debe valer 0, ¿sí? Entonces, ya como vimos anteriormente, ¿sí? La función seno de X vale 0 cuando el ángulo vale 0, pi, 2pi, 3pi. El ángulo X igual a 0 no nos interesa, ya que sería la otra condición de frontera. Nos interesa los valores de X igual a pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente. Es decir, que K por L, que sería aquí el argumento de la función seno, puede tomar estos números, pi, 2pi, 3pi, npi, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con ayuda de esto, ya que sabemos que K por L va a ser igual a npi, obtenemos K, npi sobre L, ¿sí? Y reemplazamos acá. Y ya entonces tenemos nuestra solución de la función de onda sin obtener K, sin obtener A, perdón, ahorita lo vamos a hallar, ¿sí? Que nos dice que las soluciones de la ESID en el intervalo 2 son funciones del tipo seno, ¿sí? Y para satisfacer las condiciones de frontera tenemos que no puede ser cualquier función seno, va a ser una función seno de tal manera que para garantizar las condiciones de frontera tenemos aquí un número n entero, ¿sí? Es decir, son todas las funciones seno de tal manera que tengamos acá como argumento un npi sobre l, donde n va a tomar valores enteros positivos, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora vamos entonces a ver cómo esto, ¿sí?, nos permite hallar la energía, ya que k al cuadrado es igual a 2m por e sobre h barra al cuadrado, ¿sí? Entonces, K, sabemos que es npi sobre L, lo elevamos al cuadrado, nos da este resultado de acá, por la definición de K, y obtenemos la energía. La energía sería, la despejamos la energía de acá, ¿sí? Nos da este resultado de aquí, ¿sí?
en términos de la constante de Planck reducida, pero sabemos que la constante de Planck reducida es h sobre 2pi. Reemplazamos aquí y nos da el resultado que suele aparecer en los libros de química cuántica. La energía, las energías para la ICID en el intervalo 2 de la partícula en una caja unidimensional son iguales a n cuadrado h cuadrado sobre 8ml al cuadrado, ¿sí? Entonces, por supuesto, no puede tomar cualquier valor de energía porque va a depender del número entero positivo n, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá ya tanto las funciones de onda, el conjunto de funciones de onda, porque pues, cualquier función de onda espacial con valores específicos de n, ¿sí? Va a ser solución, y también para cada una de estas funciones vamos a tener una energía dada que está descrita por esta fórmula. ¿Qué nos hace falta ahora hallar? La constante A. La constante A la determinamos mediante la condición de normalización. Recuerden que la condición de normalización para un estado estacionario implica utilizar el módulo al cuadrado de la función de onda espacial, ya que la parte temporal sea una, como vimos anteriormente. Entonces tenemos que resolver la integral en todos los posibles valores de x, que es de menos infinito hasta más infinito, de la función de onda espacial x elevada al cuadrado, ¿sí? Puesto que esa función es real, por eso ya no es necesario hablar del módulo, ¿no? Si se quiere se hace, pero no es necesario. Entonces elevo esta función de onda al cuadrado que obtuve, entonces me da a cuadrado seno cuadrado de n pi x sobre l, y hago la integración en todo el espacio menos infinito a más infinito. Resulta que esta función en realidad es válida en el intervalo 0L, ¿no? Porque por fuera de esos intervalos la función de onda es 0, en realidad, ¿no? No sería esta forma de seno cuadrado, ¿no? Entonces, la integral de menos infinito a más infinito se reduce nomás a la integral entre 0 y L de la función seno, ¿no? ¿Sí? Recuerden, la función seno no se puede aplicar por fuera de la caja porque la función de onda vale 0, no es una función sinusoidal, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo dije como si fuese por fuera de la caja, pero en realidad no es así. Solamente es válida esta función dentro de la caja. Y debe ser igual a 1 por condición de normalización. Entonces al resolver esta integral, ¿sí? Apelando a tablas de integrales, es algo que también les recomiendo que hagan. Ya a estas alturas yo no voy a exigir que ustedes resuelvan las integrales desde cero, ¿sí? Utilizando pues las técnicas que ustedes aprendieron en cálculo para obtener un resultado analítico, sino que apelen a tablas de integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a una tabla integral, de hecho estas tablas las voy a subir a Google Classroom, entonces busco la integral que me permita resolver esta integral que tengo acá. Veo que tengo la función seno cuadrado de una cantidad constante multiplicando a x. Y veo que la la integral 5 en esta tabla es de la forma en la cual yo estoy interesado, ¿sí? Entonces utilizo la respuesta. Yo sé que la integral del seno cuadrado de ax de x me da este resultado de acá, ¿sí? Utilizo este resultado, ¿sí? para mi integral, y obtengo el resultado de a, que es lo que yo necesito. A pues va a valer raíz cuadrada de 2 sobre l, ¿sí? Entonces ya tengo la función de onda espacial completa, ¿sí? Ya hallé todas las constantes que necesitaba. Hallé la constante b, que vale 0, hallé la constante a, raíz cuadrada sobre l, y hallé k, que es n pi sobre l, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya la solución definitiva. Ahora, debido a que estas soluciones son en realidad un conjunto de soluciones, ¿sí? Que dependen del valor de n, lo que se suele hacer es agregarle a cada función de onda espacial y a cada energía el subíndice n, para hacer énfasis de que tenemos un conjunto de solución que va a depender del valor de
cuyos elementos van a depender del valor de n. Para un valor de n específico vamos a tener una función de onda espacial específica y vamos a tener una energía específica. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la forma gráfica de estas soluciones, ¿sí? Entonces, para valores específicos de n. Entonces, el caso de más baja energía es cuando n vale 1, ¿sí? N no puede valer menor que 1. Entonces, la energía en estas unidades, las unidades cuáles van a ser estas constantes. Yo podría tener el valor de la constante de Planck, reemplazarlo, el valor de una masa dada de una partícula y la longitud, y tendría un valor específico de energía. Pero puesto que yo no tengo, yo estoy tratando el sistema para una partícula de masa m cualquiera y longitud l cualquiera, no necesito especificarlos para poder obtener la solución o la forma gráfica, que es lo que quiero analizar. Entonces la energía la voy a expresar en términos de estas unidades. Es como si la energía la dividiera por las constantes h cuadrado sobre 8ml al cuadrado, y veo que nomás va a depender de n, ¿sí? Entonces, sin importar qué partícula utilice y qué longitud de la caja, voy a obtener el mismo valor de energía. En este caso sería 1 en estas unidades, ¿no? La función va a ser n igual a 1, reemplazamos acá, me da raíz cuadrada de 2 sobre l seno de pi x sobre l, ¿sí? Entonces es una función espacial, de una función ondulatoria espacial, por tanto va a tener una longitud de onda. Ya sabemos cómo hallar esa longitud de onda, de hecho porque lo hicimos en ondas estacionarias clásicas. Lo que hacemos es igualar el argumento de la función seno, pi x sobre l, con 2pi x sobre lambda, y reemplazamos y obtenemos lambda, que es la longitud de onda. Ya sabemos que para el caso de más baja energía coincide con el caso de menor frecuencia en una onda estacionaria clásica, ¿sí? Confinada en un intervalo 0L, lambda pues va a valer 2L. Por tanto, la función de onda la podemos ver gráficamente así. Por fuera de la caja va a ser 0, y dentro del intervalo 0L, ¿sí? va a ser una función donde vamos a ver nomás una sola cresta, ¿sí? Porque su longitud de onda vale 2L, es decir, nomás vamos a ver media, en este caso media función seno, ¿cierto? De 0 a L, así nomás lo vamos a ver. Hacemos lo mismo para el caso n igual a 2. La energía en estas unidades de h cuadrado sobre 8ml al cuadrado va a valer 4. La función de onda psi sub 2 va a tener esta cantidad de aquí, va a tener esta función. Podemos hallar la longitud de onda, que va a ser L en este caso. Y tenemos esta función de acá, 0 en los intervalos 1 y 3. Y la función seno de 2pi x sobre L dentro. Puesto que la longitud de onda vale L, entonces en esta longitud L vamos a tener una función seno, ¿sí? Completica. Llega aquí, vamos a tener acá que va a ser positiva, acá va a ser negativa. Y así hacemos para más funciones de onda si queremos obtener más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función de onda psi sub 2, psi sub 3 y psi sub 4, ¿no? Así la vamos a tener. Bueno. Recuerden que este es un sistema unidimensional, ¿no? Entonces en realidad la partícula está moviéndose en el intervalo 0L, ¿sí? Entonces, y el eje vertical o la ordenada me está dando es el valor de la función de onda espacial. Entonces, estrictamente, si yo quisiese ver todas estas funciones de onda, ¿sí? En esta sola dimensión, tendría que verlo así, ¿sí? Las funciones de onda psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3 y psi sub 4 en este mismo intervalo, pero como ustedes ven, se ven todas mezcladas, ¿no? Uno no distingue bien una de otra, ¿no? Entonces hay una estrategia para poder visualizarlas, ¿sí? Sin necesidad pues de que estén mezcladas, y es utilizar el eje Y o la ordenada para, además de describir el valor de la función de onda espacial,
describir también la energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es mezclar dos gráficos en uno, en últimas, ¿no? Tener el gráfico de las energías en el eje vertical, por ejemplo, la energía de su 1, de su 2, de su 3 y de su 4, ¿sí? Que eso lo vimos anteriormente cuando graficamos la energía potencial V sub X para ese sistema, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, sería un eje, y vamos a tener otro eje que sería el valor de la función de onda, pero desplazado, ¿sí? De tal manera que el origen esté justo en cada valor de energía dependiendo de la función de onda. Por ejemplo, la función de onda psi sub 1 la vamos a desplazar hasta el valor de E igual a 1. La función psi sub 2 hasta el valor de la energía E sub 2 igual a 4 y así sucesivamente. Entonces, en última vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces ahí podemos visualizar las formas de las funciones de onda y también las energías automáticamente. No las tendríamos mezcladas como las tenemos acá, como las vemos acá, sino las tendríamos separadas, ¿no? Pero eso no significa que las funciones de onda o que la partícula se esté moviendo en dos dimensiones. En realidad no significa eso. La partícula se sigue moviendo en una sola dimensión, ¿no? Solamente que aprovechamos la escala vertical para tener información de energía y también del valor de la función de onda. Entonces, por favor, no se vayan a confundir con esto. Bueno, entonces, ¿qué características de las soluciones tenemos? Vamos a comenzar con las energías, ¿no? Primero, como lo notamos, la partícula no puede tener cualquier valor de la energía, ya que depende de un número entero n. N no puede tomar cualquier valor, ¿no? Entonces, eso significa que las energías están cuantizadas, ¿sí? Es decir, para ese sistema yo no puedo decir que la partícula va a tener una energía, por ejemplo, de 1.5 o de 2, por ejemplo, ¿sí? No puede tener esa energía. Las energías van a ser o 1, o 4, o 9, o 16 en estas unidades y así sucesivamente, ¿no? No puedo tener valores intermedios de la energía. Eso se dice que las energías están cuantizadas y dependen de un número cuántico, que en este caso es el entero positivo n, ¿sí? Se le llama así ese entero positivo, número cuántico. Bueno, entonces, cuestión de terminología. Al estado cuántico de menor energía, es decir, es 1 igual a 1, se le llama estado fundamental o estado basal. El libro de Chamizo y Garrix utiliza la palabra estado basal, pero también se le puede llamar estado fundamental, a ese estado de más baja energía. Los otros estados, E2, E2, E3, E4 y así sucesivamente, se llaman estados excitados, ¿sí? El estado excitado de más baja energía, que sería E sub 2, se va a llamar primer estado excitado. El que le sigue segundo estado excitado, el que le sigue tercer estado excitado y así sucesivamente. Y recuerden, el de más baja energía, que es el de acá abajo, sería el estado fundamental. Es decir, estado fundamental, primer estado excitado, segundo estado excitado, tercer estado excitado y así sucesivamente, ¿sí? Hay algo entonces que vemos, es que en ese sistema, en este modelo, la partícula no puede tener energía igual a 0, ¿sí? La energía más baja que puede tener es 1 en esta unidad, en estas unidades, ¿sí? Eso significa que la partícula no puede estar en reposo en últimas, ¿no? ¿Sí? Para este sistema cuántico, ¿sí? Cuando tenemos sistemas de ese estilo, donde la energía mínima es diferente de 0, se le llama sistemas con energía de punto 0. O a esta energía mínima, que en este caso es igual a 1, se le llama energía de punto 0. Entonces los sistemas que tengan energía mínima diferente de 0, entonces se dicen, vuelvo y repito, que tienen energía de punto 0. También vamos a ver que hay sistemas que la energía mínima va a ser 0, ¿sí? Entonces significa que no tienen energía de punto 0, ¿sí? Bueno, esto ocurre nomás en la mecánica cuántica. En mecánica clásica no ocurre. Si nosotros tenemos el equivalente clásico de la partícula en una caja unidimensional, la energía mínima puede ser 0. Es decir, la partícula puede estar en reposo dentro de la caja, ahí quietica. Pero eso no ocurre en el caso cuántico. La partícula no va a tener energía mínima igual a 0.
Bueno, entonces otro aspecto que vemos es qué sucede cuando el número cuántico n aumenta, ¿sí? ¿Qué sucede con la diferencia de energía entre dos estados adyacentes, ¿sí? Vemos que en este caso, si n aumenta, ¿sí? Esa diferencia de energía entre dos estados adyacentes también va a aumentar. Y se puede corroborar fácilmente haciendo la diferencia entre dos estados adyacentes. Cualesquiera, por ejemplo, el estado con energía E, con energía E sub n más 1, le restamos la energía del estado adyacente anterior, E sub n, ¿sí? Haciendo la manipulación algebraica nos da ese resultado, que esa diferencia de energía depende de 2n más 1, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que a medida que n aumenta, la diferencia entre dos estados adyacentes aumenta también, ¿sí? Bueno, y se puede ver acá como lo indicamos con estas flechas, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia de energía entre el estado de sub 2 y el sub 1 es 3 en estas unidades. Entre el sub 3 y el sub 2 es 5. Entre el sub 4 y el sub 3 es 7 y así sucesivamente, ¿sí? De la forma 2n más 1 aumenta. Bueno, ahora vamos a ver características de las funciones de onda espaciales, ¿no? Las funciones de onda espaciales eh, vemos que se asemejan a la parte espacial de una onda estacionaria clásica, a la función x que habíamos visto anteriormente cuando está confinada en un intervalo 0L, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos, de hecho, vemos en este gráfico, cuando vemos estas funciones de onda espaciales, solución del ESID con las ondas estacionarias clásicas, vemos que son las mismas, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, en el caso clásico, pues vemos que la solución es una función seno, pero también una función seno negativa también, ¿no? ¿Sí? Cuya diferencia es una fase, ¿no? Eso también ocurre en la mecánica cuántica. La solución puede ser así, con la función seno positiva, o puede ser la función seno negativa, ¿sí? Ya que recuerden que las funciones de onda como tal no se observan, lo que se observa es el módulo al cuadrado. Y el módulo al cuadrado, no importa que sea la función seno positiva o negativa, seno o menos seno, cuando elevo al cuadrado, pues el signo va a ser irrelevante. Es decir, la fase va a ser irrelevante en este caso, en realidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ven que es lo mismo en últimas, ¿no? La diferencia, por supuesto, es que estas ondas estacionarias clásicas sí se pueden ver, mientras que esta parte espacial de la onda estacionaria cuántica no se puede ver en realidad, ¿no? Porque recuerden que las funciones de onda no se pueden medir experimentalmente. Bueno, terminología. Estas funciones de onda, las funciones de onda que describen estas partículas cuánticas confinadas, se le llaman estados ligados, ¿sí? Entonces, estas funciones de onda espaciales van a ser parte de estados ligados, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablo de estado ligado significa eso, ¿no? Funciones de onda con sus energías que describen partículas confinadas. Vemos también, vamos a ver que hay también un patrón en los nodos que tienen estas funciones de onda espaciales. Los nodos, recuerden, son los puntos o los valores de x donde la función toma el valor de 0, ¿sí? Si no tenemos en cuenta los extremos 0 y L, donde la función también vale 0, sino los otros valores donde la función vale 0, vemos que el número de nodos es n-1, ¿sí? Y aquí se puede ver. La función de onda psi-1 espacial psi-1 no tiene nodos. La función de onda espacial psi-2 tiene un nodo, porque n pues vale 2, entonces 2 menos 1 vale 1, y así sucesivamente. Psi-3 tiene dos nodos, Psi-4 tiene 3 nodos, y así nos vamos hacia arriba, ¿no? Bueno, otra característica es que las funciones de onda espaciales son pares. Se pueden clasificar como pares o impares con respecto al centro de la caja, ¿sí? Una función par, como ustedes lo ven, lo van a ver en el taller que les dejé. Una función es par
Si cuando reemplazo x por menos x me da el mismo valor de la función. Si cuando reemplazo x por menos x me da un signo negativo, la función es impar. Me da el mismo valor de la función pero con signo negativo, la función es impar, ¿no? Entonces, sí, ¿qué sucede si yo traslado el origen de coordenadas desde aquí a la mitad de la caja, a L medio, ¿sí? Entonces veo que las funciones van a ser, las funciones con n impar van a ser funciones pares y las funciones con n par van a ser funciones impares, ¿sí? Ya cuando realicen el taller, la idea es que ustedes afiancen esa noción de función par e impar y sepan cómo identificarla. Cómo identificar una función par o impar, o que no sea ni lo uno ni lo otro, porque van a haber un gran número de funciones que no se pueden clasificar de esta manera. Bueno, entonces ahora vamos a ver la densidad de probabilidad cuántica, ¿sí? Recuerden que la densidad de probabilidad es el módulo al cuadrado de la función de onda. Por ser un estado estacionario, ya sabemos que el módulo al cuadrado es el módulo al cuadrado de la función de onda espacial, ¿sí? En este caso, la densidad de probabilidad va a ser esta, ¿sí? 0 por fuera de la caja porque la función de onda vale 0 y dentro de la caja 2 sobre L seno cuadrado de n pi x sobre L, ¿sí? Y la energía pues va a ser la misma, por supuesto, ¿no? de ese estado estacionario, ¿sí? Entonces, este es el gráfico. A diferencia de las funciones de onda, los gráficos de las densidades de probabilidad no tienen valores negativos, ¿no? Siempre van a tener valores positivos. La posición de los nodos va a ser la misma, la posición de los antinodos también va a ser la misma, pero la diferencia es que no tiene valores negativos. Entonces, veamos acá, anteriormente, cómo es que se veía. Si ven que tiene valores negativos la función de onda, pero la densidad de probabilidad no, ¿sí? Y ya sabemos cómo interpretar esa densidad de probabilidad, ¿no? ¿Sí? Alrededor de los nodos y cerca de los extremos es muy poco probable encontrar la partícula, la probabilidad es muy pequeña, ¿sí? Ya que el valor de la función de onda se acerca a cero. Mientras que alrededor de los antinodos va a ser más probable encontrar a la partícula. La probabilidad es mayor porque ahí vemos que tiene los valores más altos, ¿no? Entonces las modas están ubicadas en los antinodos, ¿sí? Bueno. Y también vemos que debido a que la función de onda, a que la densidad de probabilidad es 0 por fuera de la caja, es imposible encontrar a la partícula fuera de ese intervalo 0L, ¿sí? Bueno, entonces por último ya les voy a mostrar cómo sería la solución de la ESDT, de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿sí? Como habíamos visto antes, la solución de la ESDT se construye mediante la solución de la ESID. Ya conocemos la ESID, la solución de la ESID que nos dio psi sub nx y nos dio la energía de su n. Entonces lo que hacemos es reemplazar esa función aquí y reemplazar los valores de su n. Aquí no lo dice por cuestión de espacio, pero aquí está la fórmula, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el estado estacionario, ¿no? El estado estacionario, ya saben ustedes, se componen de la parte espacial y la parte temporal. Debido a que hay ya dependencia con el tiempo aquí, entonces el estado estacionario sí va a tener movimiento, ¿no? A diferencia de la función de onda espacial, que como nomás depende de x, no presenta movimiento. Entonces, ¿cómo visualizamos este movimiento del estado estacionario? Lo visualizamos mediante esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que nos da el movimiento y vemos que es una función compleja. Como es una función compleja, ya sabemos que una función compleja arroja para una variable dada, arroja un número complejo. La variable en este caso es tiempo, es decir que para cada valor de tiempo me va a arrojar un número complejo específico de la forma a más ib, donde a y b son números reales, ¿sí? Son números reales, pero entonces vamos a tener nuestra parte real que sería a y nuestra parte imaginaria que sería b, ¿sí? Y ya sabemos que es la unidad imaginaria. Entonces, para poder visualizar el movimiento del estado estacionario, lo que se hace es graficar la parte real por separado y la parte imaginaria por separado, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, ¿sí? Si graficamos eso por separado, vemos el movimiento de la onda estacionaria, ¿sí?
El caso A que vemos aquí es el caso de la partícula clásica. La partícula clásica se ve como una partícula confinada en una región del espacio, ¿sí? Un punto material chocando contra las paredes continuamente, ¿sí? Mientras que en el caso cuántico, dependiendo de la energía que tenga, del estado estacionario que describa a mi partícula, la función de onda estacionaria se vería de esta manera, con la parte real y la parte imaginaria graficadas por separado, como les dije, ¿no? Porque es como se hace en realidad, ¿no? Entonces vemos este movimiento, ¿no? Comparemos este movimiento con el de una onda estacionaria clásica, que sí se puede ver, ¿no? Entonces vemos que en realidad es el mismo movimiento. Si seguimos la parte real o la parte imaginaria por separado, vemos que tienen el movimiento de una onda estacionaria clásica. Desde ahí ustedes ven por qué se llaman estados estacionarios estos estados cuánticos, ¿no? Porque en apariencia estas funciones generan el mismo movimiento, pero hay una gran diferencia, ¿no? La onda estacionaria clásica sí se puede ver, ¿sí? Sí, usted sí puede ver ese movimiento, mientras que en el caso cuántico no. En este caso, recuerden que la función de onda en realidad es un campo de probabilidad oscilante, ¿sí? La función de onda es el movimiento oscilatorio en ese campo de probabilidad, ¿no? Entonces, como es un campo de probabilidad, eso no es algo que usted pueda ver en realidad, que usted pueda ver ese campo de probabilidad, ¿no? No es una onda física en realidad, ¿no? La función de onda cuántica no es una onda física en ese sentido, ¿no? Por tanto, no se puede medir experimentalmente. Bueno, hasta aquí dejo el tema. Ya continuaremos la discusión en la clase que sigue. Hasta luego.